Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas esta hermosa blusa para niña. Es una blusa muy bonita, absolutamente veraniega. Utilizamos esta puntada que se llama puntada chevron, que es muy sencilla, solamente consta de 2 vueltas y se presta muy bien para hacer combinaciones de colores. Yo escogí solamente 2 colores, pero cada quien puede utilizar la cantidad de colores que elija. Van a ver que es muy divertido el proyecto y el resultado es fabuloso. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en 2 tallas, talla 2 años y talla 6 años. Recuerden que las instrucciones de estas 2 tallas aparecen en la parte superior de su pantalla. Es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, verán que aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas tallas, mientras yo la voy tejiendo en talla 6 años. Los materiales que necesitamos para la confección de la blusa son lana en grosor 2 o grosor fino. La cantidad para cada talla está apareciendo ahora en su pantalla y solo les aclaro que esta es la cantidad total que utilizamos para la blusa. Necesitamos un par de agujas de 3.5 milímetros, una aguja de gancho de 3 milímetros, es lo que yo uso para hacer las costuras. Como siempre, tijeras y cinta métrica. Y bueno, pues eso es todo. Así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que si les gusta este tutorial, le den al me gusta que está allá abajo y se suscriban a nuestro canal. Vamos a empezar a tejer la blusa. Vamos a utilizar agujas de 3.5 milímetros. Ustedes elijan uno de los 2 colores que quieran poner hasta abajo y con ese vamos a montar los puntos. De manera opcional podemos utilizar 2 agujas de 2.5 milímetros, poniéndolas así juntas para montar los puntos, si las tienen a la mano. Si no, no pasa nada. Esto simplemente lo hago para que sea más fácil tejer la primera vuelta, porque siempre quedan apretaditos los puntos. Entonces, si usamos 2 agujas para montar, después sacamos una y ya nos quedan los puntos muy flojitos. Pero esto es opcional. Entonces, si tienen 2 agujas de 2.5 milímetros, así las ponemos. Y si no, con una aguja de 3.5 vamos a montar un total de 100 puntos. Para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que dejemos en el lado izquierdo y que no nos sobre ni nos falte material a la hora de montar los puntos, yo lo que hago es simplemente enrollar la lana, en este caso en las 2 agujas juntas de 2.5 milímetros, tantas veces como puntos necesite. Como necesito 100 puntos, voy a enrollar la lana 100 veces. 100. Ya enrollé la lana 100 veces. Entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que necesito dejar para que no me sobre ni me falte material a la hora de montar. Ahora, cada quien puede montar sus puntos como guste, como se acomode más. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con el hilo o la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, voy a hacer un aro. Ese aro lo meto por las 2 agujas en este caso, doy una lazada con el hilo que tengo o la lana que tengo en la mano izquierda y saco el aro de las 2 agujas y tiro. Ya tengo un punto, otra vez. Hago un aro, lo meto por las 2 agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Llevo 2. Aro, lo meto, lazada, saco y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 100 puntos. Una vez que tenemos montados los 100 puntos, simplemente vamos a sacar una de las 2 agujas. Y entonces los puntos nos quedan muy flojitos y es fácil tejer esta primera vuelta.
Tomamos nuestra aguja de 3.5 milímetros y ahora sí vamos a empezar a tejer y vamos a tejer 2 vueltas en punto jersey, es decir, la primera vuelta toda de derecho y la segunda vuelta toda de revés. Eso es el punto jersey. El primer punto lo vamos a tejer en toda la blusa, siempre vamos a tejer nuestro primer punto, lo vamos a considerar punto de orilla, pero siempre lo vamos a tejer cuando empecemos cada vuelta. Entonces tejemos todos los puntos de derecho. Terminamos la vuelta y el último punto siempre lo vamos a tejer retorcido. Es decir, en vez de tomar la patita de adelante del punto para tejerlo, tomo la patita de atrás y lo tejo de derecho retorcido. Ya está. Esto es para que me quede más apretadito el borde. Quito la aguja de 2.5 milímetros, tomo la otra aguja de 3.5 milímetros y entonces ahora tejemos esta segunda vuelta, que es por el revés de la labor, la tejemos todos los puntos de revés, incluyendo el primero y el último. El primero normal, de revés normal, y el último de revés retorcido. Cuando lleguemos ahí les digo. Vamos a empezar entonces tejiendo de revés todos los puntos. Terminamos la vuelta y entonces el último punto, como les comentaba, lo vamos a tejer de revés, pero retorcido. Tomamos esta patita de atrás y lo tejemos. Así va a ser siempre. Muy bien, ya tejimos esas 2 vueltas en punto jersey que les vamos a llamar vueltas de preparación. Ahora sí vamos a empezar a tejer nuestra puntada chevron, que es una puntada muy sencilla, solamente tiene 2 vueltas. Aquí les muestro cómo queda la puntada. Les repito, muy sencilla, se teje solamente en 2 vueltas que se repiten constantemente. Y esta puntada se presta muy bien para tejer así en franjas de colores. Obviamente se pueden hacer la cantidad de combinaciones que cada quien quiera. Yo aquí solamente combiné 2 colores. Para tejer la puntada necesitamos un múltiplo de puntos de 14 más 2 puntos de orilla. Por eso es que montamos 100 puntos, porque son 14 por 7, 98. Yo tengo 7 motivos aquí, entonces son 98 puntos, más 2 puntos de orilla. Por eso montamos 100. Entonces, bueno, vamos a ver vuelta por vuelta, que solo son 2 vueltas, repito, cómo la tejemos. Tomen nota. Empezamos la primera vuelta, tejemos nuestro punto de orilla de derecho. Y ahora vamos a hacer un punto doble. En el siguiente punto vamos a tejer 2 puntos. Esto lo hacemos así, es muy fácil. Tejo un punto de derecho. Saco la lazada, pero no saco el punto de la aguja izquierda. Ahora, tomo la patita de atrás del punto y ahí tejo otro punto. Y ahora sí, ya saco. ¿Qué hice? Que dupliqué un punto. Donde tenía 1, yo tejí 2. Ahora tejo 4 puntos de derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos de derecho. Y ahora voy a eliminar este punto que yo agregué aquí. Lo voy a eliminar. ¿Cómo lo hago? Con un surjete para que la inclinación de la hebra me quede hacia la izquierda. Es muy sencillo el surjete, fíjense, este punto lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha, pero no lo tejo. Ahora tejo el que sigue. Y ahora el que deslicé sin tejer, lo monto sobre el que tejí. Eso es un surjete y me sirve para menguar un punto. Muy bien, continuamos. Ahora voy a tejer 2 puntos juntos de derecho. Ahora quiero que la inclinación del punto me quede hacia la derecha. Entonces ya tejí mis 2 puntos juntos de derecho y ahora voy a tejer otra vez 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Y ahora en el punto que sigue voy a tejer 2 puntos, igual que cuando empecé. Entonces tejo 1
no lo saco de la aguja izquierda, tejo con la patita de atrás y lo saco. Y ya terminé mi motivo. Ese es el motivo, por eso son 14 puntos. El punto de orilla y luego 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 puntos. Ya terminé el motivo. Ahora simplemente vamos a repetir. Entonces vuelvo a tejer 2 puntos en un solo punto, es decir, un derecho doble. Tejo, no saco y vuelvo a tejer. 1 doble. Ahora 4 derechos. 1, 2, 3 y 4. Un surjete. Deslizo, tejo y monto. 2 puntos juntos de derecho. 4 derechos. 1, 2, 3, 4 y 2 puntos en un derecho. Entonces, un derecho doble, 1 y tomo la patita de atrás y tejo. Y ya terminé otra vez el motivo. Vamos a repetirlo una vez más. Un derecho doble, tejo y vuelvo a tejer. 4 derechos, 1, 2, 3, 4. Un surjete, deslizo, tejo y monto. 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos, 1, 2, 3, 4 y un derecho doble. Tejo y vuelvo a tejer. Y repetimos constantemente siempre este motivo hasta terminar la vuelta. Dos puntos juntos y vamos terminando 4 derechos y terminamos como empezamos con un punto doble de derecho, es decir, tejo 2 puntos en un solo punto. Ahí está. Entonces, cada motivo empieza y termina precisamente con un punto doble de derecho. Y ahora el último punto, el punto de orilla, simplemente lo tejemos con la patita de atrás para que sea de derecho retorcido. Ya está. Y acabamos la primera vuelta. Ahora, la segunda vuelta, que es por el revés de la labor, simplemente vamos a tejer todos los puntos de revés, todos, sin excepción. Empiezo con el punto de orilla de revés y seguimos. Todos los puntos los tejemos de revés. Esa es la segunda vuelta de nuestro punto chevrón. Terminamos la vuelta. Revés, revés y el punto de orilla de revés retorcido. Tomamos la patita de atrás del punto y lo tejemos. Ya está. Muy bien, y esa fue entonces la segunda vuelta. Entonces ahora vamos a volver a repetir la primera vuelta. Así que empezamos con un punto de derecho, que es el punto de orilla, y ahora un derecho doble o 2 puntos de derecho en un solo punto, 4 derechos, 1, 2, 3, 4, un surjete, 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos, 1, 2, 3, 4 y terminamos el motivo con un derecho doble. Ese es el motivo que vamos a repetir constantemente en las vueltas por el derecho de la labor y las vueltas por el revés. Ya se dieron cuenta que son sencillísimas porque simplemente tejer todos los puntos de revés. Así vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 8 vueltas en punto chevrón. Acuérdense que al principio tejimos 2 vueltas en punto jersey. Esas no las cuenten. Vamos a contar a partir de que empezamos a tejer en nuestro punto de fantasía o punto chevrón hasta que completemos 8 vueltas. Ahí los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a cambiar el color. Una vez que tejimos las 8 vueltas en punto chevrón, vamos ahora a incluir el otro color. Entonces tomamos una hebra en el otro color,
sujeto esa hebra, sujeto la hebra en color verde y empezamos a tejer igual el punto de orilla y después un derecho doble, tomando la patita de atrás. Ahora 4 derechos, 1, 2, 3, 4, un surjete, 2 puntos de derecho, 4 derechos, 3, 4 y un derecho doble, 1 y 2. Y así continuamos toda la vuelta repitiendo nuestro patrón, nuestro motivo, y hacemos la vuelta por el lado del revés de la labor. Cuando vayamos a empezar nuevamente la vuelta del derecho, les digo cómo vamos a cruzar los hilos para que no haya necesidad de cortar hebra en cada cambio de color, sino que la vamos a ir pasando de manera que quede bien sujeta y esto nos permita que el borde quede bien. Muy bien, ya terminé la vuelta por el revés de la labor con el segundo color. Entonces, lo primero que voy a hacer es que esta hebrita del segundo color la voy a anudar con la hebra verde. En mi caso, el primer color. Ahí está. Ahora, la que tengo que ir sujetando al tejido es esta, la hebra verde. Yo voy a tejer con la blanca. Entonces, es muy sencillo. Lo que hago es cruzarlas de esta manera. Ya quedó detenida, ya quedó sujeta. Yo voy a seguir tejiendo con la hebra blanca, pero la hebra verde va a quedar entrelazada. Eso nos facilita mucho. Si cortáramos la hebra cada vez que cambiamos el color, pues no pasa nada. Lo que pasa es que cuando terminemos la labor tenemos que esconder todas esas hebritas que nos fueron quedando. Entonces, si vamos a hacer franjas muy grandes, estoy de acuerdo, pero en este caso nuestras franjas son pequeñitas, entonces mejor vamos cruzando el hilo o la lana de esta manera y nos permite no cortar la hebra y nos facilita la labor. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta que completemos otras 8 vueltas en punto chevron con el segundo color. Una vez que tejí las 8 vueltas en el segundo color en puntada chevron, entonces ahora otra vez vamos a tejer con el primer color, en mi caso el verde. Ya lo crucé y ahora voy a empezar a tejer la que sería la vuelta número 17 de la puntada. Pero mucho ojo, porque en esa vuelta vamos a empezar a hacer una serie de disminuciones en ambos lados en esta primera vuelta donde cambiamos el color, o sea, en la vuelta número 17 que cambio el color, voy a hacer una disminución aquí y una disminución aquí. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Tejemos como siempre nuestro primer punto, el punto de orilla. Y ahora, en el siguiente punto donde tendríamos que hacer 2 derechos en un solo punto, solamente vamos a hacer un derecho. Y seguimos tejiendo normal nuestra puntada, 1, 2, 3, 4 puntos y ahora el surjete. Y ahora 2 puntos juntos y así vamos a continuar haciendo nuestra puntada normal. ¿Qué pasa? Que al no hacer este punto doble de derecho cuando empezamos a tejer aquí, ya nos está faltando un punto, estamos menguando un punto. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta que lleguemos al final y vamos a ver cómo hacemos el menguado de este lado. Entonces vamos a continuar tejiendo. Voy terminando el último motivo, un surjete, 2 puntos juntos de derecho, 1, 2, 3 y 4 derechos. Y ahora en este punto me tocaría tejer 2 puntos de derecho. No los voy a hacer los dos, solamente voy a hacer uno para menguar un punto.
y el último punto de orilla, como siempre, de derecho retorcido. Entonces ahora en la aguja tenemos 98 puntos, menguamos un punto de cada lado. Vamos a tejer la vuelta por el lado del revés con esos 98 puntos para que vean cómo nos va a quedar ahora cada vuelta por el derecho de la labor. Entonces tejemos la vuelta por el revés. Terminamos la vuelta por el revés. El revés retorcido, el último punto. Ya está. Muy bien. Primero vamos a cruzar las hebras para poderlo ir sujetando. Y ahora hacemos la vuelta que sigue por el derecho. Quiero hacerla con ustedes para que vean que tenemos un punto menos, pero no pasa nada por eso. Empiezo a tejer mi punto de orilla normal de derecho. En el siguiente punto tejo 2 derechos, como marca la puntada. Ahí están, 2 derechos. Y ahora tejo 1, 2 y 3 puntos. 1, 2, 3 y después ya hago el surjete. Derecho, deslizo, tejo y monto. ¿Se fijaron? Entonces, donde vamos a ver reflejada esa disminución es aquí entre el derecho doble y el surjete. Ahí ya no hay 4 puntos, ahora tenemos 3 puntos nada más. Fíjense, aquí tengo yo la otra pieza que ya tejí. Y aquí podemos ver cómo empezamos con nuestro motivo completo de 14 puntos. Aquí donde empecé la segunda franja con el color verde, empiezo a hacer la disminución. Aquí ya solamente tenemos 3 puntos entre ese derecho doble y el surjete. Y luego cuando vuelva a empezar la siguiente franja en color verde, ahí haré otra disminución, de manera que me quedará punto de orilla, derecho doble, 2 derechos y el surjete. Termino esa franja verde, hago la franja en blanco y cuando vuelva a empezar la franja en verde, hago otra disminución y así vamos a hacer disminución cada vez que tejamos o que empezamos a tejer una franja en el primer color con el que empezamos. Entonces se dice que vamos a hacer una disminución de cada lado cada 16 vueltas. Y estas disminuciones las vamos a repetir 4 veces, de manera que vamos a menguar 8 puntos en total, 4 de cada lado, y por lo tanto en la aguja nos van a quedar 92 puntos. Cuando lleguemos a ese punto, los vuelvo a ver. Muy bien, ya terminé de hacer las disminuciones. En la aguja tengo 92 puntos. Voy a empezar a tejer con ustedes esta vuelta para que vean cómo nos quedó la estructura ahora de esta primera parte del motivo, para que vean cómo quedó. Cruzo mi hebra y vamos a tejer. Voy por vuelta del derecho, acabo de hacer la del derecho donde hice la última disminución y luego la del revés. Entonces en esta de derecho ya me queda así el punto de orilla, después el punto doble de derecho e inmediatamente el surjete. Ya no tenemos puntos entre el doble de derecho y el surjete. Así es como nos va a quedar. Ya todo lo demás sigue estando igual. Y cuando lleguemos al final de la vuelta será lo mismo. Hacemos los 2 puntos juntos de derecho y después el doble de derecho y el punto de orilla para terminar. Aquí tengo yo la otra parte que ya tejí. Entonces estamos en este punto. Aquí vamos ahorita. Vamos a continuar tejiendo con estos 92 puntos. Vamos a terminar la franja en verde, después la franja en blanco, o bueno, en el color que cada quien tenga. Y cuando vayamos a empezar nuevamente la franja con el color donde estamos haciendo las disminuciones, ahí paramos porque vamos a hacer ya las disminuciones de lo que será la sisa.
para entonces más o menos debe de medir el tejido desde la aguja hasta el borde inferior, si cuento aquí el pico, donde tenemos los picos, entonces debe de tener unos 28 centímetros más o menos. Ahí los vuelvo a ver para indicarles entonces cómo vamos a hacer ya las disminuciones para la sisa. Muy bien, ya llegamos al punto donde teníamos que llegar para empezar a hacer las disminuciones para las sisas. Entonces lo que vamos a hacer en esta vuelta con el color, en mi caso el verde, es cerrar los primeros 5 puntos, los voy a rematar. Entonces empezamos a tejer, tejemos el primer punto de orilla, el siguiente punto y rematamos, montamos el primero que tejimos sobre el segundo. Llevo uno, tejo el que sigue y remato 2, el que sigue, remato 3, el que sigue, remato 4 y el que sigue y remato 5. Ya rematé los 5 puntos que van a empezar a formar la sisa. Y ahora voy a tejer 6 puntos en elástico 1-1, contando como primer punto este que tengo en la aguja derecha. Ese es mi punto 1. Ahora me toca de revés el punto 2, de derecho el 3, revés el 4, derecho el 5 y revés el 6. Y llegué justamente a la mitad del motivo. Entonces voy a continuar tejiendo ya con la puntada chevron. Pero como voy a la mitad del motivo, me toca tejer un derecho doble. Ahora 4 derechos, 1, 2, 3, 4 y un surjete. Y continuamos ya toda la vuelta tejiendo normal en nuestra puntada de fantasía. 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos, un doble de derecho y otra vez doble de derecho, 4 derechos y surjete. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Vamos terminando la vuelta, un surjete, ahora 2 puntos juntos de derecho y el derecho doble. Ya está, y terminamos con un derecho retorcido. Ahora nos toca menguar o disminuir 5 puntos por este lado y lo vamos a hacer igual. La única diferencia es que ahora tejemos de revés porque vamos en vuelta de revés. Entonces tejo el primer punto, tejo el segundo, paso mi hebra para atrás y remato igual montando los puntos. Hebra para adelante, tejo, llevo 2, tejo, llevo 3, tejo, llevamos 4 y el último tejo y llevo 5 rematados. Ahora 6 puntos en punto elástico 1-1, considerando a este como el primero. Es derecho, entonces me toca revés 2, 3, 4, 5 y 6 puntos en elástico 1-1. Ahora ya continuamos tejiendo toda nuestra vuelta como nos toca, de revés todos los puntos. Y cuando lleguemos a los últimos 6 puntos, que son los que están tejidos en elástico 1-1, pues los tejemos así, en elástico 1-1, que significa que donde tengo derecho, tejo de derecho y donde hay revés, tejo de revés. Ese es el elástico 1-1. Entonces, tejo 1, 2, 3, 4, 5 y el último de revés retorcido. Ahí.
Muy bien, ya terminamos de hacer nuestra primera disminución de cada lado de 5 puntos. Quiere decir que en la aguja ahorita nos quedan 82 puntos. Vamos a continuar disminuyendo. Lo primero que vamos a hacer ahorita es cortar nuestra hebra del otro color. Estamos tejiendo en mi caso con el verde. Corto la blanca. ¿Por qué? Porque ahora sí ya no la puedo seguir pasando para que vaya pegadita por el borde. Entonces, cuando la vuelva a utilizar, la vuelvo a tomar como hebra nueva. Entonces, ahora les decía, vamos a continuar haciendo disminuciones, pero las disminuciones las vamos a hacer en la parte interna del tejido, las vamos a hacer aquí. Después de tejer esos 6 puntos en punto elástico 1, 1, cada 2 vueltas vamos a ir rematando un punto de cada lado, aquí con un surjete y aquí tejiendo 2 puntos juntos para que se vayan formando estas 2 líneas. Para esto, fíjense muy bien, este lado de la puntada chevron, aquí y aquí, estos primeros puntos de la puntada chevron, los vamos a dejar de tejer como punto de fantasía, simplemente los vamos a tejer de derecho, es decir, no tejo un derecho doble, 4 derechos y un surjete, eso ya no, los voy a tejer todos de derecho, porque los voy a ir menguando, me los voy a ir comiendo, los voy a ir desapareciendo del tejido. Entonces mejor ya los dejo fuera desde ahorita. Y a partir de aquí, de la mitad del motivo, sí seguimos haciendo nuestro motivo normal en todas las vueltas. Lo voy a hacer con ustedes para que, vuelta por vuelta, para que vean que es muy sencillo. De repente parece una cosa sumamente complicada, pero no, van a ver que es muy sencillo. Vamos tejiendo punto por punto. Entonces vamos a empezar tejiendo nuestros 6 primeros puntos en elástico 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y ahora hacemos un surjete, igualito a los que hemos hecho durante toda la puntada. Deslizo el punto que sigue, tejo el que sigue y monto. Remato, ya rematé un punto. Ahora voy a continuar tejiendo hasta que termine esta parte del motivo. Se fijan que aquí se nos ha ido formando esta hilerita de, vamos a llamarle hoyitos, donde teníamos de este lado el surjete y de este lado los dos juntos. Bueno, hasta ahí vamos a tejer, que son 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y ahora, a partir de aquí, sí ya hago mi puntada normal, es decir, 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos, 2, 3, 4 derechos, un derecho doble. Y otra vez un derecho doble, 4 derechos, 2, 3, 4 y un surjete. 2 puntos juntos y así continuamos. 1, 2, 3, 4 y ahora un surjete. Y ya llegué a esa última parte de la puntada que ya no voy a hacer puntada. Entonces simplemente tejo los puntos normal en jersey de derecho. Aquí me tocaría tejer 2 puntos juntos. No los tejo ya juntos, ya no. Ya simplemente tejo 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense muy bien, voy a contar mis 6 puntos de elástico 1, 1, 2, 4 y 6. Entonces aquí tengo esos 2 puntos que voy a tejer juntos de derecho para ir haciendo mi disminución. Entonces los tejo juntos de derecho y ahora ya los 6 puntos que me quedan, que son los puntos en elástico 1, 1. Un derecho, un revés, derecho, revés, derecho y termino con revés retorcido.
Y ya hicimos esa primera vuelta de disminución. Ahora vamos a tejer la vuelta por el revés de la labor, pero esa la tejemos toda normal, no hacemos disminuciones, no hacemos nada más que tejer los puntos como se presentan, es decir, los primeros 6 puntos en elástico 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora todos los demás pues van de revés porque estamos tejiendo por la vuelta del revés. Y cuando lleguemos a los últimos 6 puntos los tejeremos igual en elástico 1, 1. Vamos llegando a los últimos 6 puntos y entonces aquí están ya. Empiezo con un derecho, revés, derecho, revés, derecho y termino con revés retorcido. Acuérdense que el retorcer el punto de la orilla es solamente para que quede más apretadito, que no se haga grande ese punto. Muy bien, ya estamos otra vez por el lado derecho de la labor. Quiere decir que tenemos que hacer otra disminución, porque las disminuciones las vamos a hacer cada 2 vueltas, cada vez que vayamos tejiendo una vuelta por el derecho de la labor. Entonces voy a volverlo a hacer con ustedes para que nos quede bien seguro. Empezamos tejiendo 6 puntos en elástico 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora hacemos un surjete para menguar un punto. Deslizo, tejo y monto. Ya está. Ahora 4 puntos de derecho. 1, 2, 3 y 4. Y ya llegué a mi puntada chevron, entonces la continúo como va. 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos, un derecho doble y otra vez un derecho doble, 4 derechos y así continuamos repitiendo nuestro motivo. 4 y hago un surjete. Después del surjete tejo 4, 1, 2, 3, 4 y ahora hago mi disminución tejiendo 2 puntos juntos de derecho y termino la vuelta con los 6 puntos en elástico 1, 1. Revés, derecho, revés, derecho y revés, perdón, retorcido. Ya está. Hacemos la vuelta por el revés de la labor. Empezamos con los primeros 6 puntos en elástico 1, 1, 5 y 6. Y ahora ya saben, continuamos con todos los puntos de revés. Y cuando lleguemos a los últimos 6 puntos, pues igual los vamos a tejer en elástico 1, 1. Un derecho, un revés, derecho, revés, derecho y revés. Terminamos la vuelta y volvemos a tejer por el derecho de la labor, lo que quiere decir que vamos a volver a hacer disminución. Entonces tejo mis 6 puntos en elástico 1, 1. Después de los 6 puntos hago un surjete, luego tejo 3 puntos de derecho y empiezo ya con la puntada chevron, 2 juntos, 4 derechos y así continuamos toda la vuelta. Voy llegando al final, doble de derecho, 4 derechos, 3, 4 y un surjete. Y ahora 3 derechos, 1, 2, 3 y 2 puntos juntos de derecho para hacer el menguado de este lado o la disminución de este lado. Y termino la vuelta con los 6 puntos en elástico 1, 1.
Hacemos la vuelta por el revés de la labor. Normal, tejiendo nuestros 6 puntos en elástico 1, 1. Luego tejemos todo de revés y los últimos 6 otra vez en elástico 1, 1. Llegamos a esos puntos en elástico 1, 1 y los tejemos. Muy bien, terminamos esta vuelta por el revés de la labor. Y ahora ya tejimos 8 vueltas en este color. Nos toca otra vez cambiar de color. A mí me toca otra vez con el color blanco. Aquí, si vamos a cortar la hebra verde o la del otro color con el que acaban de tejer ustedes, la tenemos que cortar porque esto no pasa nada. Donde fuimos subiendo la hebra, esto va a ir cosido a la otra pieza, entonces no pasa nada, no se nota que fuimos levantando la hebra, pero esta parte de la sisa, esto sí nos queda visible, entonces vamos a tener que después esconder todas estas hebritas. Muy bien, tomamos entonces la hebra, en mi caso la hebra de color blanco, y voy a continuar tejiendo igual, haciendo las disminuciones exactamente igual como lo he hecho hasta ahorita. Tejo los puntos en elástico. 5 y 6 y hacemos el surjete. Y ahora después del surjete me quedan nada más 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y luego ya empiezo con mi puntada. Y así continuamos. Vamos terminando. Hago el último surjete de la puntada. Ahora tejo 2 puntos de derecho y luego el menguado de este lado, 2 puntos juntos de derecho. Y me quedan los 6 puntos en elástico 1, 1 y así los tejemos. Terminamos la vuelta y ahora tejemos la vuelta por el revés de la labor, ya saben, respetando los 6 primeros puntos en elástico 1, 1 y los últimos también en elástico 1, 1 y todo lo demás en punto de revés. Terminamos la vuelta de revés y continuamos haciendo disminuciones por la vuelta del derecho. Empiezo tejiendo los puntos en elástico 1, 1, 3, 4, 5, 6 y surjete. Y continuamos solo un punto de derecho y luego ya empiezo la puntada. 2 puntos juntos, etcétera, etcétera. Continuamos tejiendo así. Llegamos al último motivo. 1, 2, 3, 4. Lo termino con un surjete. Luego un derecho y 2 puntos juntos de derecho para hacer el menguado de este lado. Y acabo con los puntos en elástico 1, 1. Hacemos la vuelta por el revés de la labor y los veo en la siguiente vuelta. Ya estamos aquí listos para empezar nuevamente por el derecho. Entonces dejo los 6 puntos en elástico 1, 1. Y ahora hago mi surjete para menguar un punto. Y ya no tengo más puntos que tejer de derecho. Empiezo inmediatamente con la puntada chevron. Entonces 2 puntos juntos de derecho,
4 derechos, 3, 4 y ya saben, doble de derecho y doble de derecho y así continuamos. Y cuando lleguemos al final, 1, 2, 3, 4, un surgete. Y ahí termino con la puntada y tejo 2 puntos juntos de derecho inmediatamente para hacer el menguado de este lado. Y terminamos la vuelta con los 6 puntos en elástico 1, 1. Ahora en la aguja tenemos 70 puntos, ya terminamos de hacer todas las disminuciones, quitamos primero 5 puntos de cada lado y luego fuimos disminuyendo 6 veces un menguado cada 2 vueltas de cada lado. En total nos quedan 70 puntos en la aguja. Vamos a hacer la vuelta por el revés de la labor y les explico cómo nos va a quedar la última vuelta por el derecho en este color. Muy bien, esta última vuelta en el color, en mi caso el blanco, ya no va a tener disminuciones, la vamos a tejer de la siguiente manera. Empezamos con los 6 puntos en elástico 1, 1, 5 y 6 puntos. Y ahora tenemos un punto de derecho, así lo vamos a tejer de derecho. Y luego ya empezamos con la puntada normal, 2 puntos juntos, 4 derechos, doble de derecho y doble de derecho y así continuamos. Llegamos al final, 4 derechos, 3, 4, un surgete, ahí terminó la puntada. Y ahora este punto que está antes de los 6 en elástico 1, 1, lo tejo normal de derecho, no pasa nada. Y ahora mis 6 puntos en elástico 1, 1. Y con eso terminamos la última vuelta por el lado del derecho con este color. Hacemos la vuelta por el revés con este color y les digo cómo continuamos. Muy bien, terminamos la última vuelta en este color por el revés de la labor. Y ahora ya nada más con el otro color, en mi caso con el verde, perdón, es de revés retorcido. Ahí está. Con el verde vamos a tejer el remate. Entonces tomamos la hebra de hilo nuevo en el otro color. Les repito, en mi caso es el verde. Y ahora sí ya vamos a empezar a tejer todos los puntos en elástico 1, 1. Empezamos un derecho y un revés. Seguimos el orden que tenemos. Un derecho y un revés. Y de esta manera vamos a tejer 6 vueltas en elástico 1, 1. Muy bien, ya tejí esas 6 vueltas en elástico 1, 1. Ahora, esto es opcional. Yo acostumbro que en las últimas vueltas que voy a hacer en este remate que le estoy haciendo en elástico 1, 1, las últimas vueltas que son la 7 y la 8, las voy a tejer con agujas de 3 milímetros, es 0.5 más pequeño que las que he venido utilizando en toda la labor y esto es para que me quede más apretadito el remate. Esa es la única razón por lo que hago el cambio. Repito, si no lo quieren hacer, no pasa nada. Pueden terminar la labor con sus agujas de 3.5 milímetros. Entonces voy a tejer 2 vueltas más, que serán la 7 y la 8 por el revés de la labor. Y cuando empiece la número 9 los veo para empezar a cerrar. Y bueno, ahora que ya terminamos las 8 vueltas en elástico 1, 1, al empezar la novena vamos a ir tejiendo y cerrando los puntos. Los tejemos como les toca. Entonces, tejo de derecho, tejo el que sigue de revés y ahora ya remato. Es decir, monto el primero que tejí sobre el segundo.
El que sigue está de derecho, lo tejo de derecho y remato. Luego de revés y remato. Y así vamos a ir cerrando o rematando todos los puntos. Y terminamos. Último derecho y último revés. Y rematamos. Ya está. Simplemente vamos a pasar esta hebrita por aquí y ya está. Ya quedó. Ahora vamos a hacer la otra parte, la otra pieza, lo que sería la espalda, exactamente igual que esta. Nos tiene que quedar exactamente igual. La hacemos y luego ya les indico cómo vamos a esconder las hebras, estas que sí tuvimos que dejar por fuerza, y cómo vamos a unir la prenda. Para poder esconder las hebras vamos a utilizar una aguja lanera. La enhebramos. Esto es muy sencillo. Y ahora vamos a pasar esta hebra por aquí. Está el revés de la labor, ¿ok? Entonces paso por aquí y luego por el otro punto y por el otro punto. Jalo, pero siempre regreso, no solo jalo y dejo así, no, lo regreso a su forma que debe de tener. Ahora me voy a regresar, me vengo al punto de abajo y lo voy a pasar ahora en el punto que sigue y en el punto que sigue. Voy por filas. Jalo. Y ahora vuelvo a empezar por aquí. 1, 2. Aquí está. Siempre voy jalando para que la hebra quede flojita. Y ahora lo voy a pasar en diagonal hacia acá. Y ya podemos cortar la hebra. Ahí está. Por el lado del derecho de la labor no se nota nada y la hebra nos queda perfectamente escondida. Vamos a hacer lo mismo con estas hebritas que nos quedaron aquí en los lados. La verde, primero hacemos un nudito, aquí sí tiene que ser un nudo doble de preferencia, bien apretado. La verde la vamos a esconder en los puntos verdes y la blanca en los puntos blancos para que no se note. Entonces vamos a hacer eso, vamos a esconder todas las hebras que nos quedaron y les indico cómo vamos a unir las dos piezas. Para unir las dos piezas vamos a ponerlas enfrentadas, derecho con derecho. Nosotros aquí lo que vemos es el revés de la labor. Entonces aquí yo ya hice mi primera costura, así nos va a quedar, tal parece que hubiera una costillita más aquí en medio. Cada quien puede hacer sus costuras como guste, como esté acostumbrado a hacerlo. Yo las hago generalmente con una aguja de gancho, en este caso utilicé una aguja de gancho de 3 milímetros y puntos deslizados. Es muy sencillo hacerlo de esa manera, pero si alguien lo quiere hacer con aguja lanera y punto atrás, lo pueden hacer perfectamente, no pasa nada. Lo importante es que nos quede cosido, de eso se trata. Les voy a enseñar cómo lo hago yo por si a alguien le sirve. Entonces, como les dije, es una aguja de gancho de 3 milímetros. Ensarto el principio de cada lado y voy a sacar una lazada. Como es el primer punto, sí voy a hacer una cadenita. Después ya no, porque van a ser puntos deslizados, que es muy sencillo. Yo meto, saco una lazada y ahora saco de una vez esa cadenita que tenía en el gancho. Siempre me va a ir quedando una cadena en el gancho. Entonces otra vez meto, saco y saco de una vez. Y así con mucho cuidado, con mucha paciencia, vamos a ir haciendo
toda nuestra costura, alineando muy bien el tejido porque tenemos que tener cuidado de que nos casen perfectamente los colores. Entonces vamos a terminar de hacer esta costura y la del otro lado también. Llegamos al final. Último punto. Y jalamos. Y vamos a cortar la hebra. La pasamos. Jalamos. Y ahora igual que perdimos las otras hebras, vamos a perder esta. Es más fácil porque simplemente la vamos a pasar por la costura. Enhebramos la aguja lanera y solamente la vamos a pasar por entre la misma costura que acabamos de generar. Es muchísimo más fácil. Ya está, la paso, pero jalo de regreso siempre. Y cortamos. Listo, ya está. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer los tirantitos. Para los tirantes vamos a hacer unos cordones utilizando nuestra aguja de gancho de 3 milímetros. Es muy sencillo, no necesitamos ser expertos tejedores de crochet para poder hacer estos cordones que son muy prácticos y muy sencillos. Van a ver. Lo primero que vamos a hacer es medir una hebra de aproximadamente unos 60 centímetros. No la vamos a cortar. Es como cuando montamos los puntos. Esta es la hebra que nos va a quedar de un lado y esta es la hebra que va hacia la madeja. Entonces, vamos a ver ahora cómo lo hacemos ya mecánicamente. Fíjense bien, voy a colocar por delante de mi dedo índice esos 60 centímetros que medí de la lana. Cada quien escoge el color con el que quiere hacer sus tirantes. Y la hebra que pasa por detrás o la parte que pasa por detrás de mi dedo índice es la que va hacia la madeja. Entonces vamos a empezar. Primero hacemos una cadenita normal. Ahí está ya mi cadenita. Y la jalo. Ya está. Ahora sí, vamos a empezar. Es muy sencillo, fíjense bien. Voy a tomar de atrás hacia adelante la hebra que tengo adelante, esa hebra que medí de 60 centímetros, la engancho así con el gancho. Ahora tomo la hebra de atrás y ahora saco las dos cadenitas del gancho. Eso es todo. Otra vez. Tomo la hebra de adelante, que es la que medí, de atrás hacia adelante. Ahora doy una lazada con la hebra de atrás, que es la que va a la madeja, y jalo. Ya está. Lo voy a repetir. Tomo la hebra de adelante, introduciendo la aguja de atrás hacia adelante. Ahora engancho la hebra de atrás, la que va a la madeja, y jalo otra vez. Tomo la hebra de adelante, tomo la hebra de atrás y jalo. Hebra de adelante, hebra de atrás y jalo. Y así vamos a continuar. Con este tamaño de hebra nos alcanza perfectamente para hacer un cordón de aproximadamente unos 20 centímetros y nos va a sobrar un poquito de hebra. No se preocupen, así debe de ser. Vamos a continuar hasta que nuestro cordoncito mida aproximadamente 20 centímetros. Ya casi llego. Este es el último. Ya mide aproximadamente 20 centímetros mi cordoncito. Entonces ahora voy a cortar la hebra que va hacia la madeja. Ya está, para que me quede más o menos del mismo largo las dos. Paso la de la madeja por aquí y jalo. Y ahora las anudo. De cualquier manera hago un nudito aquí. Ya quedó mi cordoncito. Hacemos otros 3 cordones iguales. Necesitamos 4. Y ahora sí, vamos a ver cómo los vamos a pegar a la blusa.
Yo pegué el cordón utilizando un botón que me sirve como un adorno más para la blusa, pero eso ya es cuestión de gustos. Entonces lo hice de la siguiente manera. Pongo el botón. Ahora sí tengo que fijarme que me quede igual que el primero que puse. Y ahora voy a enhebrar una de las dos hebras del cordón. Lo enhebro con mi aguja lanera. Ya está. Y ahora fíjense qué fácil es. Tomo el botón ahí donde debe de quedar. Paso la hebra. Paso la aguja, paso la hebra y la regreso por el segundo hoyo del botón. Y jalo, ya está. Ahora enhebro la otra hebrita, válgame la redundancia, que tiene el cordón. Y voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a entrar por el hoyito del botón del otro lado. Por ahí entro y salgo por acá. De manera que me quedaron cruzadas las dos hebras. Entonces ahora ya es muy fácil porque simplemente por aquí atrás voy a anudar. Ya está. Ahora enhebro las dos y las voy a esconder por aquí, por detrás del botón. La paso por el mismo cordoncito. Ya está. Y corto y ya quedó. Esta es una idea, si alguien la quiere pegar directamente al bordecito sin utilizar botones, también lo podemos hacer. Ya es cuestión de gustos. Entonces, bueno, ese es el último detalle que nos faltaba de la blusita. Entonces vamos a ver cómo nos quedó. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, una blusa muy linda, muy fresca, muy cómoda, 100% veraniega. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales, tanto de tejido a crochet como de tejido a dos agujas. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.